continuamos en el Sol de la Mañana, este programa especial, en el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2024. Tenemos ahora un invitado especial, uno de los invitados especiales que tiene esta conferencia, el juez Miguel Pascual del Riquelme, el juez presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región Murcia de España. ¿Es así? Así es. Es bastante largo el título, pero lo economicé. Bueno, está muy bien dicho. Bueno, qué bien. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el papel que usted va a jugar en esta conferencia? ¿Tiene algo especial en función de lo que es la transformación que está teniendo el Poder Judicial de República Dominicana? Pues sí, en una de las mesas, precisamente de la que se inaugura tras la inauguración, sobre los desafíos y retos que afronta la justicia del futuro, me toca el papel de dinamizador, de hacer la ponencia inicial, bueno, para plantear a un auditorio que luego deberá intervenir, pues cuáles son los retos que desde una visión un poco global tienen planteados todos los sistemas de justicia. Pedimos silencio en este salón para poder escuchar a nuestro importantísimo invitado. Gracias. Adelante. Perdone. Nada, y ya le digo, pues será esa primera exposición que hará lo que me han dicho, esas preguntas disparadoras de un debate que espero sea muy rico. Antes de que entremos a República Dominicana, ¿cuáles fueron los principales retos cumplidos en función del proceso que ustedes trabajaron en la justicia española? Bueno, nosotros estamos en un proceso muy similar al que está afrontando todos los países de transformación de la organización frente a unos retos que son completamente nuevos. Lo que hemos descubierto es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas cuando los problemas de los últimos 200 años, cuando los problemas son completamente nuevos, y que las soluciones puramente incrementalistas, es decir, más inversión, más juzgados, más gasto, con ser necesario ese gasto, no solventan problemas que son completamente nuevos. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con la manera de desplegarnos en el territorio, cómo abordamos la litigiosidad y la conflictividad, los roles de las personas que trabajamos, la tensión entre presencialidad y virtualidad, montones de retos nuevos que nos obligan a pensar en otras maneras de actuar, y ese es el reto que tenemos planteado. ¿Puede poner un ejemplo concreto de buena práctica que haya implicado un abordaje diferente de eso que usted ha estado explicando? Pues mire, desde hace 10 años, y además en el tribunal que yo presido, pues fue uno de los pioneros en esta cuestión, asumimos un reto que está afrontando hoy por hoy el Poder Judicial Dominicano, y es el siguiente. Teníamos la costumbre, la inercia, de que fueran los propios jueces, es decir, los perfiles jurisdiccionales, son personas capacitadas, formadas para la decisión en derecho, los que gobernaban, los que administraban, los que tomaban las decisiones gerenciales que tenían que ver con la organización en su conjunto. Y esto es un error. Cada vez la complejidad de la vida social, la necesidad de especialización, obliga a diferenciar los perfiles jurisdiccionales, que tienen que seguir existiendo, porque un juez es sobre todo una persona que toma decisiones en derecho, claro, pero que debe focalizarse en esa función y dejar que sean otros perfiles, técnicos, gerentes, profesionales, ingenieros, los que vayan tomando las riendas de todos los aspectos organizacionales que se involucran en algo que, además de poder, que no puede dejar de serlo, es también, y tiene que serlo cada vez más, servicio público. No solo tiene que ser justo, sino que tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente, tiene que resolver los problemas de la gente. Y para eso necesitamos reflexionar sobre nuestra propia organización, sobre nuestros perfiles y sobre las funciones de cada uno. Es todo un reto porque obliga a repensar en serio hasta qué punto estamos haciendo bien nuestra función o andamos enredados y quedándonos atrás respecto de otros sectores públicos y desde luego del sector privado. Vigilio. Magistrado, bueno, aquí a los jueces le decimos magistrado, no sé si allá le dicen magistrado. También. Magistrado, nosotros, primero, gracias por estar con nosotros acá en Sol de la Mañana. Dos preguntas, no sé si la última usted la pueda contestar, pero se la voy a hacer. Los temas, la sociedad española es una sociedad muy conservadora. La sociedad española, y cuando oigo todos estos temas de digitalización de la justicia y oigo juicios virtuales y
escucho esto de hasta, bueno, un juicio virtual es un juicio a distancia, no tiene los implicados de forma presencial. ¿Cómo, si la sociedad española ha podido establecer esto dentro de sus leyes, dentro de su cultura conservadora? Y por otro lugar, quiero preguntarle, y no sé si los jueces pueden responder preguntas políticas en España. No puede. No puede, pero usted no lo sabe, usted no sabe la Constitución. Pero usted conoce la Constitución española. Claro, no puede. Pues yo conozco cuándo se constituyó el Estado español. Ya lo hablamos, Virgilio. Pero el presidente Pedro Sánchez enfrenta un problema precisamente por una situación legal que imagino que va a traer consecuencias jurídicas en algún momento. Piensa el presidente, inclusive está pensando en ver si renuncia al cargo de presidente por implicaciones de su esposa. ¿Le merece alguna opinión esto? ¿Es parte de esto del fin del poder, de la debilidad de los mandos políticos y cómo el poder se ha debilitado? Si puede contestarme esa pregunta, magistrado. Comenzaré por la segunda para decirle que efectivamente aciertan cuando dicen los jueces españoles tenemos una prohibición estatutaria de manifestarnos sobre cuestiones políticas. De hecho, es una causal disciplinaria el emitir censuras o felicitaciones al poder político o manifestarnos sobre cuestiones políticas. Así que no puedo pronunciarme desde la deriva política que tiene el problema que me plantea, sin perjuicio de que como ciudadano tenga, lógicamente, como en todos los asuntos, cualquier persona informada y reflexiva pues tiene su propia opinión, pero esta no la puedo manifestar. Lo que sí es cierto es que los jueces se van a tener que pronunciar sobre cualesquiera asuntos que les planteen, y ahora mismo hay una jueza en Madrid con una cuestión o con una denuncia en ese sentido, pero tendrá que hacerlo en el proceso y en una decisión fundada en derecho, y por tanto es a ella a quien le corresponde dar la opinión del Poder Judicial y no a mí. Siento no poder ir más allá, pero creo que me comprenderá. ¿Qué ha hecho? No, pero no me respondió la primera pregunta. Sí, La primera. había una pregunta, es interesantísima porque antes le hablaba de esos retos que tenemos, la necesidad de adaptarnos a todo lo que nos está ocurriendo. Por así decirlo, tenemos que aprender a gestionar la complejidad que hoy tienen las sociedades modernas. Como decía Bauman, sociedades líquidas, dinámicas, bueno, que nos han superado en tantas cosas. Lo que la justicia no puede seguir siendo es una justicia del siglo XIX o de principios del XX, cuando ya nada es del XIX y del XX, cuando ya todo es virtual, todo es telemático, todo está informatizado y el papel desaparece. Así que sí, ese es uno de los retos en el que estamos también involucrados en España, como están aquí también, porque conozco en alguna medida el Poder Judicial y lo que está haciendo. Y bueno, pues hemos pasado del expediente papel al expediente digital. Ahora mismo todo corre por las redes y por nuestros sistemas informáticos. Está siendo muy exitoso, aunque han necesitado hacer una gestión del cambio extraordinaria, porque podemos cambiar las máquinas, pero los jueces siguen siendo nacidos, como es mi caso, en los años 60, y esto sí, no se recicla tan rápido como el cambio de una PC. En cualquier caso, esa gestión del cambio está funcionando bien. Los juicios virtuales. Claro, y la última deriva, la última hornada en esa problemática es la de la justicia telemática. Hay una tensión entre la presencialidad y la virtualidad. Yo creo que hay un punto medio en el que debemos ahondar, porque la presencialidad es importante. Un juicio con todos sus intervinientes solo virtual seguramente es un acto fallido de comunicación. Se cortocircuita muchas veces la información y el proceso es sobre todo flujo de información para que alguien tome una decisión fundada en datos. Así que cuidado con los riesgos, pero veamos las ventajas. En países donde por su extensión, por la dificultad de trasladarse, porque los funcionarios públicos que tienen que intervenir hayan sido trasladados o residan, hablo de policías, el uso de las herramientas informáticas y de la videoconferencia nos reporta extraordinarias ventajas y un ahorro extraordinario en costes y en tiempo. Así que
Bueno, hay que encontrar el punto medio, pero desde luego... ¿Están haciendo algún tipo de juicios virtuales en España? Se están haciendo juicios virtuales y además, como suele ocurrir, aunque todos teníamos en mente que esto tenía que ir ocurriendo, fue la pandemia la que nos disparó la necesidad de hacerlo. Y se empezaron a hacer y hemos continuado esa inercia y con buen resultado. ¿En qué porcentaje? No, pero Eury, para que esto es interesantísimo. Yo he escuchado, implicados en casos que se rehusan a los juicios virtuales y han dicho, bueno, pero es que esto no está en la ley y yo no acepto eso, mi juicio es presencial, es contradictorio, público, como lo usamos aquí. Entonces no le gusta la parte virtual. ¿Han tenido ese tipo de casos en España? Nosotros lo tenemos ya regulado en la legislación, okay. Así que la virtualidad no solamente es algo que se puede hacer, sino que es la vocación a que se haga con mucha frecuencia. El juez es el que tiene la última palabra y hay algunas cautelas importantes. Por ejemplo, los encausados, los acusados en los juicios penales siempre tienen que estar presentes y asistidos cercanamente de su abogado. Pero fuera de ese caso excepcional, es el juez el que a la vista de las peticiones toma decisiones sobre en qué medida y si en todo o solo en parte se puede hacer un juicio virtual, que, insisto, presenta ventajas extraordinarias también en costes. Magistrado, primero un placer, magistrado, conversar con usted. Usted me provocó, usted me mencionó a Bauman ahí y me habló de justicia del siglo XX. A propósito de eso, quiero irme al plano internacional, preguntarle lo siguiente. Cuando hablamos de derecho internacional, discutiblemente tenemos que vincular eso al orden mundial. Porque el orden mundial es el que define, ¿verdad?, cuál es el ritmo que vamos a llevar. Y cuando hablamos de orden mundial, el orden mundial que hemos conocido históricamente está vinculado a conflictos bélicos. A partir de ahí se establece. ¿Qué estamos viendo 2022 para acá? Bueno, una crisis en Ucrania que el derecho internacional no pudo detenerla. Ahora una crisis nueva en Gaza que el derecho internacional no ha podido detenerla. Tenemos una situación en Haití que el derecho internacional no ha podido solucionar tampoco. Y le puedo mencionar innumerables problemas que todavía subyacen y no ha podido el derecho internacional darle solución a eso. Le pregunto, magistrado, ¿existe la posibilidad de que en estos nuevos retos podamos afrontar los cambios que merece y necesita el derecho internacional? ¿O indefectiblemente tendrá que venir un nuevo conflicto bélico de carácter global que imponga un nuevo modelo? Bueno, la verdad que todavía la justicia internacional tiene un reto y es el de su gobernanza. Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a través y a partir de los tribunales de Nuremberg, son muchos los intentos que se han realizado por establecer una justicia transnacional de carácter internacional. Y tenemos muchas herramientas impensables en los años 40 del siglo pasado. Piense en el Tribunal de la Haya, los tribunales penales internacionales, la Corte de Justicia Internacional, en Europa, en el ámbito del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego tenemos además todo un proceso de confluencia de nuestros derechos. En Europa es muy claro, pero también donde todos nuestros sistemas van confluyendo a unos mismos principios, a unos mismos estándares, a unos mismos tipos delictivos. Así que yo creo que estamos en la línea de una gobernanza mundial que en lo que se refiere al aspecto jurídico algún día llegará. Pero como tardó en llegar la justicia al nivel de los estados y tardó siglos en llegar desde la época feudal al Estado de Derecho, tal y como lo conocemos a nivel nacional, pues ese es un proceso largo y que yo confío que en algún momento se culmine, porque lo que no puede haber es orden hacia dentro de los estados y caos hacia afuera. Bueno, en eso estamos. Una pregunta, ¿la Constitución y las leyes debe ser lo que permita al juez tomar una decisión u otra, ¿no? El juez entonces debe tener la capacidad de dejar a un lado ciertos principios personales para cumplir con esto. Le hago la pregunta porque hay situaciones como los derechos de la comunidad LGTB o lo que es cuando la ley o la Constitución permiten la interrupción del embarazo ante determinadas situaciones. Y me pregunto siempre, ¿qué pasará con un juez cristiano? Como, imagínese mi compañero aquí, mi vecino, que es cristiano, ya usted sabe, y nada de eso. Eso no lo acepta.
si él fuese juez, tendría que dejar esos principios al lado en caso de que la Constitución y la ley determinen ciertos derechos para esa comunidad o para la mujer que decida interrumpir el embarazo por una causa justificada en el marco legal. Mire, a mí hay una frase que me encanta de un magistrado y profesor francés, se llama André Garapon, que dice que los jueces somos los guardianes de las promesas que nos dimos los ciudadanos en nuestras constituciones, no de las promesas que yo a título particular como juez como persona me pudiera haber hecho a mí mismo. Entonces, no hay margen. Yo lo tengo muy claro. Es decir, un juez, claro que tiene que tener convicciones, ideología, creencias, estilos de vida, una cultura u otra, unos principios u otros, como persona. Si no los tuviera, no sería un individuo confiable. Claro. Pero cuando ejerce como juez, pasa inmediatamente, y hay algo esquizofrénico en ello, pero hay que hacerlo así, pasa a ser un servidor público cuyos principios son los que proclama la Constitución, cuyos mandatos son los que dice la ley, y cuyo margen de actuación debe ser acertar en derecho conforme al contexto, al marco conceptual y normativo que su sociedad le da. Si quiere hacer otra cosa, la puerta está abierta. Una comparación, magistrado. Una comparación, magistrado. Una comparación, magistrado. Lo que pasa es que los jueces cristianos lo que hacen es que cumplen las leyes que establecen. Está bien. No. El artículo 37 dice que está prohibida el aborto. No, está bien, pero eso es siempre. El derecho es progresivo. Pero ahora, esa es la pregunta. El artículo 37. Espérate. Pueden pedirle a un juez cristiano que lo haga lo contrario. El derecho, magistrado, espérate, para que tú oigas. El derecho es progresivo, el derecho es conservador. ¿Cómo es el derecho? ¿Cómo es la aplicación de la justicia? ¿Cómo debiera ser? Conservadora, progresista. La inteligencia artificial, si lo ponemos porque dicen la inteligencia artificial va a sustituir a los jueces, a los médicos, va a sustituir a todo el que tiene deliberamiento, porque ella va a actuar por sí sola. Y la inteligencia artificial es conservadora. Se ha demostrado que la inteligencia artificial es conservadora. ¿Cómo es la aplicación de la justicia, magistrado? Yo no creo que la justicia sea, y mucho más aún, que deba ser conservadora. Para nada. Al contrario, creo que la justicia es un ariete a favor del cambio, a favor de las libertades y de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y las libertades públicas no se defienden ellos solos. Y requiere de jueces comprometidos con su sociedad, comprometidos con los derechos, con las libertades, y que tienen que tener una actuación proactiva y una visión proactiva. Para nada creo que deban ser conservadores, pero tampoco creo que deban ser progresistas por definición. Lo que deben ser es sensibles a su entorno, tratar de interpretar la realidad que en cada momento obviamente evoluciona y tratar de ser sensibles a esa realidad, pero no sustituir esa realidad, esa sensibilidad, esos principios constitucionales y ese derecho tal y como va emanando del Poder Legislativo, lo que no puede sustituirlo, desde mi punto de vista, nunca por sus propias opciones personales. Y hay asuntos, por ejemplo, controversiales que no son para nada conservadores, por ejemplo, en España, y la ley famosa de que si es sí, es sí, si es no, la ley que tiene que ver con el consentimiento sexual, sobre que es una ley prácticamente que le da una potestad a la mujer, precisamente le quita potestades al hombre. ¿Los jueces pueden opinar sobre ese tipo de legislación o solamente se someten a lo que dice las leyes? Los jueces tienen que aplicar las leyes. Ese es el modelo de judicatura que surge de la ilustración. Para mí esa ley no es justa, por eso le pregunto. Bueno, yo no soy ciudadano español y soy juez. Está bien que la considere injusta. Incluso le diría que un juez podría legítimamente considerarla injusta, pero no tiene opción de no aplicarla. Mire, yo le pongo un ejemplo claro de un caso que conozco, pero en fin, omitiendo los datos. Hay un juez español que lo fue y que fue apartado de la carrera judicial y condenado por prevaricación porque se negó por convicciones religiosas a dar una adopción de una menor a un matrimonio
homosexual que existe en España, y eso era contrario a sus convicciones, y retrasó y actuó de manera que evitaba... Su convicción personal prevaleció sobre la condición de juez. Bueno, pues él no se dio cuenta que cometió un delito por el que fue condenado y que le costó la carrera judicial. Y esto es el marco de actuación al que los jueces debemos adaptarnos, porque si no hay muchas profesiones en el mundo en las que uno puede ganarse la vida si él tiene un límite. Los jueces no tienen objeción de conciencia. Pues entonces son conservadores. Entonces la justicia... Bueno, pero ahí voy a lo que yo decía. La justicia es conservadora. Es conservadora. Conservadora en el momento que le toque ser conservador. Bueno, pero si yo le planteo una pregunta o un caso de avance progresista y le digo que usted no tiene objeción de conciencia para frenarlo desde una posición conservadora, la objeción de conciencia es una herramienta a favor de del progresismo, a favor de las nuevas ideas y de los nuevos tiempos. Depende, la objeción de conciencia es un instrumento paralizador de las ideas, que pueden ser conservadoras o pueden ser progresistas. El mismo caso del magistrado es un caso meramente progresista. Sí, ahí sí. Lo importante es... Pero se sometió a lo que decía en el texto, a lo que iba la ley, y entonces, como no se sometió, el magistrado no fue directamente, no a su convicción, sino a lo que estaba ahí, tuvo que salir y apartarse. Por eso, si va a ser juez y va a respetar las normas y las reglas, tiene que respetar las normas y las reglas. Si entiende que choca con lo que él entiende, como dice el magistrado, bueno, queda al otro lado. Por ejemplo, si la ley establece algo y él está para aplicar la ley, no puede hacer lo contrario, porque incluso está violando su propio criterio. Es una cosa de lógica elemental. Lo que hay que garantizar es, y es el pleito o la batalla que tienen que echar generalmente todo el que tiene una convicción, que las leyes establezcan lo que él entiende para que entonces eso sea lo que defiendan los jueces. Pero si es contrario a lo que establece la ley, no puede ver nada, no puede ejercer. Porque yo pienso de una manera, no puedo violar lo que dice la Constitución. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Gracias a Miguel Pascual de Riquelme, juez presidente del Tribunal Superior de Justicia. Un honor, magistrado. Muy bien, un honor para nosotros. Señores, Gusto, gracias. Gran programa hemos hecho en el día de hoy, sumamente ilustrativo, sumamente formativo. El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia ha hecho un gran trabajo, evidentemente. Y todos estos invitados muestran que ciertamente la justicia dominicana está caminando al reto que tiene, que es caminar hacia el futuro, no hacia el pasado. Es uno de los programas fuera de cabina que yo más he disfrutado. Número uno, hay un trabajo real de transformación dentro del Poder Judicial que uno no ve. Bueno, número uno, porque los jueces hablan a través de las sentencias, no están en los medios de comunicación divulgando lo que están haciendo. Eso número uno. Y número dos, uno siempre anda buscando los puntos críticos que hay que mejorar y no ve las luces. Y aquí se nota que hay un trabajo interno profundo de años, quizás. Eso por un lado. Y por otro lado, el apoyo de Fátima, la directora de comunicaciones. Fátima, señores, no hay una persona, un rostro humano, un ser humano que nos digan, tenemos estos datos de esto que ustedes quieren y nos expliquen y nos traducen. No, ni Lean, ni Denise, el equipo completo, no podemos hacer un buen trabajo. Esto se agradece, de verdad. Yo me voy con mucha esperanza. Que Virgilio y yo estamos contentos de estar aquí. Sí, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Podemos volver otra vez. Podemos volver. Allí también. Dime Virgilio, que tú, Nayib, ¿qué tú querías decir? Estoy en Belén con los pastores. Profesor Manuel Cruz. Nayib Chaede. Manuel, miren, Manuel. No, pero espérate. Escucha esto, Eury Cabral. Vamos a ver, porque ya Allí, Manuel, miren. Oigan, que hay muchas Me parece que hoy, por el trabajo que ha hecho Eury Cabral, creo que casi ya está el programa junto.